eres tú mi Señor, mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y nadie como tú, como tú.
Señor, te damos gracias. Gracias por la oportunidad de estar, Señor, en nuestras casas, con nuestros seres queridos. Y aunque, Padre de la Gloria, quisiéramos el día de hoy estar en nuestra congregación alabándote y adorándote, Señor, sabemos que tú tienes un plan perfecto con todo esto, porque no se mueve la hoja de un árbol si no es tu voluntad, mi Dios. Por eso hoy, Padre de la Gloria, en cada una de las casas, en cada uno de los apartamentos que están viendo esta adoración, Señor, te pedimos que la recibas. Recibe nuestra adoración, Señor. No lo hacemos para vanagloriarnos, Señor, o para mostrarnos, no, Padre, porque si no, no tendría sentido hacer esto. Queremos darte la gloria, Señor. Queremos darte la honra a ti, Señor, porque solo tú la mereces, mi Dios. Gracias, Señor. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré y te llamamos. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Gracias, Señor, así eres tú, así eres.
Muy buenos días, amados hermanos, Dios los bendiga. Hoy es un día maravilloso, hoy es un día glorioso, es el día del Señor. Y Dios nos da el privilegio de estar compartiendo con ustedes la poderosa palabra de Dios, la Biblia. Quiero que en esta mañana usted, ya después de haber adorado al Señor, tome la palabra de Dios en sus manos y vamos a escudriñar la palabra del Señor. Vamos a leer el libro de Mateo 24:15. Vamos a leer varias citas, pero vamos a ir una a una y vamos a leer la poderosa palabra de Dios, la Biblia. Vamos a leer la palabra, San Mateo 24:15. Dice así, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda, dice la palabra del Señor. Ahora acompáñeme al libro de San Marcos, al Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 13, versículo 14. Dice así la palabra del Señor. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Acompáñeme también al libro de Daniel, capítulo 11, versos 30 al 35. Dice así la palabra del Señor. Porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará, y volverá, y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues, y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerá espada y a fuego, en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo, dice la palabra de Dios. Y por último, vamos a leer el Salmo 48, verso del 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. Grande es Jehová, y digno de ser en gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión. A los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios, Dios es conocido por refugio. Colócame Salmo 48, 12, 14. Andad alrededor de Sión y rodeadla, contad sus torres. Considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera. Porque este Dios es Dios nuestro,
eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Que Dios bendiga su palabra, imparta fe y bendición a través de ella. Acompáñeme, amado hermano, en esta preciosa mañana y amado oyente, a una palabra de oración. Vamos a poner en la mano de nuestro Dios este tiempo precioso. Padre que estás en los cielos y en la tierra, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, te ruego que unjas esta palabra con la frescura del Espíritu Santo. Espíritu Santo, sea tú gobernando mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Toda palabra que salga de mi boca sea la misma inspirada por el Espíritu Santo. Haz que yo mengue y que tú crezcas, y que tu palabra, Señor, corra y sea glorificada. Que todo el que escuche esta palabra, Señor, sea bendecido por el poder de su palabra. Glorifícate, Señor. Trae comprensión al pueblo de Dios sobre los tiempos que estamos viviendo, Señor, lo que se nos avecina y cómo tenemos que reaccionar. Padre Celestial, Señor, gracias porque tu palabra nos enseña, nos instruye, nos bendice, nos capacita para estos tiempos difíciles. Gracias, Padre. Invitamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para que su bendita mano se glorifique a través de esta predicación. Gracias, Señor, por este privilegio tan hermoso que nos das de servirte y de honrarte, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias al Señor que nos da la oportunidad en esta preciosa mañana. Si nosotros quisiéramos ponerle un título a esta predicación, tendríamos muchos para ponerle. Pero hoy yo voy a hablar del principio de la abominación desoladora de los últimos tiempos. Si quisiéramos ponerle otro título, podríamos hablar de que el sufrimiento produce purificación y arrepentimiento. Hoy yo quiero hablar en este orden. Primero quiero mostrarle a través de el Salmo 48, quiero mostrarle a usted, hacer una introducción de lo glorioso, de lo maravilloso, de lo santo que es el santuario de Dios. Quiero mostrarle a usted de dónde nació el deseo del principio de la abominación desoladora, que ya lo estamos experimentando en este tiempo. Quiero mostrarle, explicarle lo que significa la palabra abominación y desolación. Quiero mostrarle cuáles son los componentes. Quiero mostrarle quién es el que quiere hacer esto y contra quién quiere hacerlo. Pero también quiero mostrarle a la luz de la palabra cómo salirnos, cómo escapar, cómo reaccionar ante estos tiempos difíciles que estamos viviendo a la luz de la palabra de Dios. Acompáñeme al Salmo 48 de nuevo y vamos a hacer a manera de introducción este potente salmo glorioso, Salmo 48:1, mostrando aquí el salmista nos está llevando a nosotros para exaltar, para engrandecer la ciudad de nuestro Dios. La Biblia dice: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Dios quiere que entendamos que la grandeza de Él, la inmensidad del Dios que tenemos, es necesario que sea alabado, que sea engrandecido. Pero Dios ha puesto la iglesia, el santuario, el lugar donde nos congregamos, como la ciudad de nuestro Dios. Es allí donde el Señor habita cuando la iglesia está concentrada, cuando la iglesia está reunida. Esa es la ciudad. Esto es una perspectiva del salmista diciendo: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. Y dice: en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. La voluntad de Dios es que todos estemos congregados y estemos adorando al Dios que tenemos allá, en el monte santo de Dios. 48:2, por favor.
Hermosa provincia. Me gusta cómo este salmista escribe y dice: hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Yo te hago una pregunta en esta mañana. ¿Cuál es la perspectiva que tú tienes de la iglesia, del santuario de Dios? Este salmista sí la tiene clara. Él está diciendo: la iglesia, el santuario de Dios, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, la ciudad del gran rey. Para este salmista, o sea, la iglesia, el santuario, tenía que estar en un concepto, o tiene que estar en un concepto muy alto, en el corazón de los hijos de Dios. Versículo 3. En sus palacios, Dios es conocido por refugio. ¿En dónde? En sus palacios. En sus palacios Dios es conocido por refugio. Oiga, qué linda interpretación de lo que es el santuario de Dios. Y en el versículo 12 del Salmo 48 continúa el salmista exaltando estas palabras y le dice a la iglesia: anden alrededor de Sión y rodéenla, contad sus torres, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera. Oiga, ponga atención a esto. Póngame el 12. Andad alrededor de Sión y rodearla. Mire, lo que él está diciendo es: ustedes tienen que velar, rodeen, cuenten, tengan que ver con el santuario de Dios. 13. Está diciendo: consideren. O sea, mire, si hay algo que el salmista está diciendo es: estén pendientes de lo que pasa con los palacios, con el muro, con el antemuro, con sus palacios. Tienen que estar ustedes con una expectativa de qué está pasando con el santuario de Dios, para que lo podáis contar a la generación venidera. Verso 14. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Oiga, tremendo cómo termina este salmista exaltando el Dios que nosotros tenemos, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Yo lo que puedo ver en este salmo, manera de introducción, es que Dios quiere que nosotros entendamos que tenemos que tener en alto estima, en alto valor, el estar en el santuario, en la casa de Dios, el velar por la casa de Dios, porque es el lugar de refugio, porque es donde se exalta, donde se alaba, donde se bendice, donde se glorifica, donde se clama, donde se gime, donde se llora. O usted no me va a decir a mí que no le ha hecho falta congregarse en estos días que hemos estado en cuarentena. ¿Cuánta falta nos ha hecho congregarnos para alabar, bendecir y exaltar el nombre de nuestro Dios? Yo quisiera, en esta mañana, antes de continuar con esta predicación, yo quisiera enseñarles el significado de dos palabras, para que podamos entender en contexto lo que yo quiero predicar en esta mañana. La palabra abominación y la palabra desolación o desoladora. La palabra abominación tiene varias connotaciones. La primera, abominación significa repugnante, detestable. También significa lo que produce agudo desagrado o repulsión, sobre todo desde el punto de vista moral o religioso. Ahora quiero darle el significado de la palabra desoladora o desolación. La palabra desolación significa desértico, abandonado. Significa asolamiento, destrucción, aflicción, desconsuelo, porque cree que ha sido abandonado por Dios. Devastación, sentimiento de desesperanza y como soledad en un sentido profundo. Escuche bien. Una iglesia sin habitantes tiene una apariencia de desolación.
Es aquello que se ve afectado, se encuentra arruinado o como si fuera un desierto. Déjeme decirle en esta preciosa mañana dónde nació esta palabra. En estos días de cuarentena tuve que ir a la iglesia a recoger unos recibos y de paso me postré, me arrodillé y oré a Dios. Y le dije al Señor: Señor, ¿por qué no me hablas? El Señor me hizo parar en toda la mitad del altar de la iglesia, y cuando miré y vi las sillas vacías, cuando miré los instrumentos vacíos, cuando miré y me vi solo, me sentí desolado, me sentí triste y hasta lloré. Y le dije: Señor, ahora esto es triste, es lamentable. No hay nadie, ni en esta iglesia, ni en muchas. Y aquí fue donde Dios me llevó a la palabra del libro de Daniel y de Mateo, hablar de la abominación desoladora. Mire lo que estamos viviendo en este tiempo, y ojalá todos los pastores o líderes o personas que tengan que ver con el crecimiento de la iglesia reflexionemos ante esta palabra. Los mismos salmistas y todos los que servimos, aún los mismos servidores de la iglesia y todas las personas que aman al Señor. Mire que el Salmo 48 nos incitaba a nosotros a tener cuidado, a tener en un alto concepto lo que es el santuario, la casa de Dios, y velar por ella. Pero estamos en tiempos difíciles. Estamos en tiempos de los principios de la abominación desoladora de los últimos tiempos. Déjeme contarle un poquito para que usted logre comprender un poquito de la historia de lo que incitó a Daniel a escribir sobre la abominación desoladora. Escuche bien. En el tiempo de Daniel había un rey que se llamaba Antíoco. Ese rey Antíoco es un prototipo del anticristo. Era un rey que había decidido destruir a los judíos. Había decidido frenar la expansión de los hebreos. Y este hombre, Antíoco, significa frustrado, deprimido y enojado. Es uno que busca venganza. Este rey estaba ofendido y quería venganza. Y este hombre lo que hizo fue tomar un cerdo y sacrificarlo en el altar del sacrificio y contaminarlo en aquel tiempo. Y empezó e inició la persecución contra todos los hebreos de aquel tiempo. Este Antíoco, rey de aquel tiempo, es el mismo prototipo del anticristo. Del mismo anticristo que declara segunda de Tesalonicenses 2, 3, 4. Acompáñenme por favor allí. Y la manifestación de este hombre de pecado. Mire lo que dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿De quién está hablando aquí el Señor? Está hablando del anticristo, del Antíoco de este tiempo. Las profecías de Daniel todos tienen una oración, y es que se cumplieron en el tiempo de Daniel, en el tiempo de Cristo, y ahora para el fin de los tiempos. Ahora, escuche bien. ¿Acaso no es Satanás el que quiere destruir el cristianismo? Satanás se ha levantado con grande furor a destruir el cristianismo, a frenar su creciente expansión. Se ha iniciado la época de la persecución intensa para el pueblo de Dios. Yo quisiera hacerlo a usted consciente
de lo que estamos empezando a vivir. Mire, iglesia, pastores, líderes, todos aquellos que tienen que ver con el funcionamiento de la iglesia, servidores, diáconos, presbíteros, lo que quiera, usted y yo tenemos que ser conscientes de que ahora vienen las cuestiones más difíciles, tal en ningún tiempo habíamos vivido. Escúcheme bien, estamos entrando en los tiempos de la abominación desoladora. Ahora yo quiero que usted vaya recapacitando a medida que yo voy hablando y vaya pensando en esto. Vamos a ir a la palabra, porque la palabra es la que nos guía, es la guianza divina. Mateo 24:15, y comenzamos a hablar lo que habló Jesús, lo que habló Daniel, lo que está pasando. Dice así la palabra de Dios. Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Por tanto, cuando veáis el lugar santo, lo que hablábamos ahorita, la casa de Dios, el refugio de Dios, donde se levanta el clamor, donde se levanta la alabanza, donde se levanta la adoración. Yo le hago una pregunta a usted. Usted como pastor o como líder ha ido en su iglesia en estos días y ha mirado el templo vacío. ¿Y qué siente? ¿Qué siente al no ver las personas? La desolación. El estar solo produce asolamiento. Da como un desconsuelo, como una aflicción, devasta el sentimiento. Es algo así como que no es agradable. Y yo creo que nadie se siente agradable por fuera de la iglesia. Yo quiero que usted sepa una cosa. La Biblia dice que cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, no es solamente el templo vacío, es lo que produjo que estuviera vacío. ¿Por qué ese principio? ¿Por qué esa indignación? ¿Por qué todos quedamos confinados a lo mismo? Oiga, yo quiero decirle a usted algo. Yo quiero decirle a usted lo siguiente. Quedó igual el que tiene 30 personas, el que tiene 50, el que tiene 100 ovejas, el que tiene 1000 ovejas, el que tiene 2000 ovejas, el que tiene 3000, el que tiene 20000. Escúcheme bien. Todos los lugares santos están bajo el principio de la desolación, del asolamiento. Los lugares de culto están desérticos, están abandonados. Cuando usted entra allí, yo dije, si yo en mi iglesia, que mi iglesia es pequeña, entro y siento desolación, ¿qué sentirá un pastor que entra a una iglesia donde van miles de personas? Créame que no es lo mismo pararse a predicar cuando hay un público a cuando no lo hay. Todos quedamos confinados a esto, a una cámara. Los que pueden y los que no quedaron por fuera. ¿Por qué razón? Porque estamos en los principios de la abominación desoladora. Ha venido una devastación sobre la iglesia. Quiero que me acompañe, por favor. Quiero mostrarle realmente de qué se compone la abominación desoladora. Marcos 13:14. Dice así la palabra del Señor. Pero cuando veáis la abominación desoladora, que habló el profeta Daniel, pero lo que me llamó la atención en este pasaje fue esta palabra, puesta donde no debe estar. Diga conmigo, puesta donde no debe estar. El que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Escúcheme bien, Marcos tiene una perspectiva diferente a la de Mateo. Y nos dice, cuando ustedes vean la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, y dice, puesta donde no debe estar. Puesta donde no debe estar. ¿Qué quiso decir con esto? Yo puedo tratar de interpretar esto, pero dice, puesta donde no debe estar. Yo asemejo, asimilo, entiendo que esa abominación y esa desolación
que hay hoy sobre todos los términos de la tierra, nunca jamás debía de haber tocado los templos. Nunca. Debían de haber cerrado bares, debían de haber cerrado plazas, debían de haber cerrado todo, pero nunca la abominación de afuera debía de haber entrado a los templos. Marcos dice, puesta donde no debe estar. En pocas palabras está diciendo, nunca debería de haber entrado la abominación desoladora a los templos. Nunca debería de haber cesado el sacrificio y la ofrenda. Nunca. Oiga, esto es un llamado de atención para la iglesia de Jesucristo. Escuche bien, acompáñeme por favor a Daniel 9:27. Dice así la Biblia, la palabra de Dios. Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, mire lo que significa abominación desoladora. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Escúcheme bien, la abominación desoladora del final de los tiempos ha comenzado. Dígame usted que conoce la palabra y que va a la iglesia, dígame usted, ¿en este momento hay ofrenda y sacrificio? No lo hay. ¿Y por qué no lo hay? Porque todos quedamos excluidos de los templos. Nos sacaron. Ha venido el asolador. Sí, ha venido el asolador. Escúcheme bien. Yo me encontré con esta frase. Escudriñando esta palabra me encontré con esta frase. Alguien la escribió y dijo, Dios mismo ha expulsado a los cristianos de su fortaleza. Y la pregunta es, ¿por qué nos sacaron de nuestra fortaleza? ¿Por qué estamos por fuera de la casa de refugio? ¿Por qué estamos por fuera de los palacios del gran rey? ¿Por qué estamos por fuera de la iglesia de Cristo? ¿Por qué no nos estamos congregando? La respuesta es, nosotros mismos hicimos que vinieran estos juicios sobre la tierra por causa de nuestras desobediencias, por causa de la falta de búsqueda, por causa de no haber velado por la casa de Dios, por causa del descuido, del poco evangelismo, por causa del no arrepentimiento, por la causa de que la gente no tenía tiempo para buscar a Dios. Le aseguro que hoy mucha gente tiene tiempo para buscar a Dios. ¿Y por qué razón? Que simplemente ahora lo que anhelas ya no está. El Espíritu Santo me trae a la memoria una palabra que está en el libro del profeta Isaías, creo, si no estoy equivocado, dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Yo no quiero entrar en ese tiempo donde vayan a buscar al Señor y no lo hallemos. Por lo menos ahorita todavía lo hallamos, pero van a venir tiempos donde no lo hallaréis. Escuche bien. El asolador ha hecho que el sacrificio y la ofrenda cesen. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Isaías 55:6. Bendito sea el Señor. Esa es la palabra que acabé de decir. Ahora acompáñeme por favor al libro de Daniel capítulo 11 verso 31. Dice así la palabra del Señor. Daniel 11:31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza. Escúcheme bien, en aquel tiempo eran tropas reales porque era el rey Antíoco. ¿Me está entendiendo? Pero en este tiempo esas tropas son potestades que se movieron a lo largo y a lo ancho del globo terráqueo. Escuche bien. Estos no son tropas pequeñas, estos son ejércitos celestiales de juicio que han salido para profanar el santuario y la fortaleza, para quitar el continuo sacrificio. Oiga, escúcheme bien, déjeme decirle algo. ¿Acaso no habían iglesias que abrían las 24 horas? Ahora están cerradas. Otras abrían todos los días, ahora están cerradas.
ahora ni media hora, ni 15 minutos, ni 10 minutos, ni un minuto. Escasamente podemos ir a sacar los recibos para pagarlos. Pero no podemos reunirnos. Oiga, tropas por todo el mundo. ¿Y qué hicieron? Que se profanara el santuario y la fortaleza. Los cristianos han sido excluidos de las iglesias y quitaron el continuo sacrificio. Lo quitaron. Hemos sido despojados de nuestra fortaleza. Hemos sido excluidos de la ciudad del gran rey. Hemos sido sacados. Y yo les digo, ¿quién reacciona ante esto? Y yo le invito a usted, reaccionemos, amados. Reaccionemos. Todo esto que estamos viviendo, Dios lo permite para que la iglesia recapacite, para que la iglesia reflexione, para que nos volvamos a Dios, para que nos purifiquemos, para que nos santifiquemos, para que amemos lo que hacemos, para que tengamos a Dios y a la ciudad del gran Dios en alta estima, para que no sigamos ofreciendo sacrificio inmundo, pan inmundo en los altares. Por eso fue que nos excluyeron, y por eso ha venido el anticristo, ha venido el Antíoco de este tiempo para devastar la iglesia, para azotarla, para acabarla. Recapacitemos, amados hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Se levantaron, oiga, tropas, ejércitos para profanar el santuario y la fortaleza. Ha sido quitado el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Hay gente que dice, los religiosos van a decir, ay, pues a nosotros nadie nos puede quitar el adorarlo y el exaltarlo. Sí, a usted puede adorar y exaltar, pero nunca será igual a congregarse, a reunirse, a exaltar. Nunca será igual llevar la ofrenda y el sacrificio. Nunca será igual hacerlo desde tu casa que hacerlo en el santo templo de Dios. Nunca, jamás será igual. Jamás será igual. Escúcheme bien, amado. Nunca se le olvide esto. La abominación desoladora se compone de cesar el sacrificio y la ofrenda. Déjeme decirle algo. Usted puede decir, ay, yo en mi casa me reúno, gloria a Dios, porque la iglesia ha sido trasplantada a los hogares. Está bien. Usted me ve por esta cámara, sí, pero escuche bien. Muéstreme dónde está la ofrenda. Muéstreme dónde está el sacrificio. Por lo menos primero usted hacía el sacrificio de levantarse temprano, de prepararse para ir a la iglesia. Sabía que tenía que movilizarse, llevar una ofrenda y honrar a Dios. Ahora usted solamente se levanta, prende el celular, le da el link y lo tiene. Y si no le gusta la predicación, lo apaga. Y en el momento de la ofrenda, no hay ofrenda. ¿Cuál ofrenda? ¿Por dónde la va a recoger usted? Cesó la ofrenda. Cesó el sacrificio. Ya es más sencillo, todo por internet ya. Sacrificio no hay. Sacrificio, los que sirven, los que alaban, los que adoran, los que madrugaban a orar. Le aseguro que usted no madruga a orar a preterreno para adorar, no. Entonces escúcheme bien. Cesó la ofrenda y el sacrificio. Hoy se profanó el santuario y la fortaleza. Era lo que veníamos haciendo, lo que la iniquidad estaba haciendo en los altares. Eso fue lo que incitó a estos juicios tan grandes que estamos viviendo. Y escuche bien, Satanás, el anticristo, ha quitado el continuo sacrificio, oiga, y ha puesto la abominación desoladora. Yo no quiero ser pesimista, porque yo soy un hombre que creo, pero escúcheme bien, no es tan sencillo. Digamos que hasta el 27 va el confinamiento, el guardarnos. Digamos que van a levantar poco a poco ¿cómo se dice? El tiempo de guardarnos, y van a empezar a dejar ir la gente a trabajar con muchas restricciones. Pero escúcheme bien, amado pastor, amado amigo, amado líder, gente que se congrega. Créame que por un buen tiempo, tal vez, y Dios no lo permite,
por mucho rato no nos van a dejar congregar, no nos van a dejar reunir. O sea que esto es un tiempo para recapacitar, es un tiempo para velar por el santuario, es un tiempo para que usted se arrepienta, se purifique, se santifique, y es un tiempo para que velemos por la casa de Dios. Escúcheme bien. Nunca, nunca, como dijo Marcos, puesto donde no debe estar. Mire, acompáñeme al libro de Marcos 13:14. Mire lo que dice la Biblia. Marcos 13:14 dice claramente. Escúcheme bien. Pero cuando veáis la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, puesta donde no debe estar. Escúcheme bien, nunca, nunca debería de haber entrado esta abominación a los santuarios de Dios. Escuche bien. Y deberíamos de afligir nuestro corazón delante de Dios, y entienda esto, entristecernos por los hechos que propiciaron esta abominación. Porque somos nosotros los mismos pastores, líderes y gente que gobierna la iglesia los culpables de que hoy estemos en esta desolación. Y no estoy hablando de una palabra fatalista, estoy hablando de una realidad de los últimos tiempos vivida. Por eso la Biblia dice, el que lee, entienda. Hay mucha gente que no entiende esta palabra. Hay mucha gente que no le va a gustar esta palabra. Pero hoy estamos en tiempos, en principios de dolores, en tiempos del cumplimiento del fin. Estamos en tiempos de la abominación desoladora de los últimos tiempos. Entienda, ha cesado el sacrificio, ha cesado la ofrenda, ha sido profanado el santuario y la fortaleza. Ha sido quitado de continuo el sacrificio. No hay quien ore en los templos, no se puede ir a orar, no se puede encender el carbón en los altares. ¿Por qué? Porque no podemos, no nos dejan. El mismo pueblo de Dios ha sido expulsado de su fortaleza. Y esto es una obra del anticristo. Usted tiene que entender esto. Es una obra del anticristo, del hombre de pecado que se levanta contra todo lo que se llama Dios, o sea, objeto de culto. Escúcheme bien, amado. Esta es la peor parte de este mensaje. Pero la pregunta, antes de esto, me encontré cuando estaba orando por este mensaje y escudriñando y estudiando para poder hacerle entender un poco lo que estamos viviendo. Me encontré esta frase con alguno de los escritores, de los que interpretan la Biblia, y dijo: este tiempo, escuche bien, es un tiempo de degeneración y silencio divino. Escuche bien. Yo le dije: Espíritu Santo, tiempo de degeneración y silencio divino. Muchos dirán: a mí Dios me sigue hablando. Si es verdad, nunca Dios dejará de hablarle a su pueblo. Pero en los templos el Señor ha decidido guardar silencio. ¿Por qué? Porque no hay a quien hablarle. Ahora usted, para hablar, tiene que ser por esta cámara. Quiere profetizar, tiene que profetizar por esta cámara. Quiere usted ministrar, tiene que ministrar por esta cámara, por este medio. Pero mire, escuche bien, tiempo de degeneración y silencio divino. Créame, toda esta abominación que trae desolación, porque esto le causa desolación al que ama al Señor. Escúcheme bien, la gente que no ama al Señor, que no ama a su prójimo, no entiende este mensaje. Este mensaje es para que los que leen lo entiendan. Yo déjeme hacerle una pregunta en esta preciosa mañana. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Extraña usted algo de la iglesia? ¿Extraña usted a su prójimo? ¿Extraña usted el congregarse, el unirse? ¿Extraña usted el ministrar los dones del Espíritu Santo?
¿Extraña usted la Santa Cena? A mí algunas personas me dijeron: pastor, ¿cuándo va a impartir la Cena del Señor? Puedo hacerlo, pero en serio, no me nace. ¿En qué sentido? En el sentido de que virtualmente, o sea, ahora para mí es triste, y quiero que me entiendan, para mí es triste dar un pan virtual. O sea, no era eso. No era eso lo que Dios quería. Dios quería congregar a su pueblo. Dios quería reunirlo. Dios quería partir el pan los unos con los otros. Dios quería hacerlo ahí personalmente. Quiero que me entiendan. No es que me desagrade hacerlo. No. Lo que quiero que entiendan es que nunca será igual el congregarnos, el reunirnos, el compartir con mi hermano, el saludarlo, el abrazarlo. Mira, ahora no nos dejan abrazar. No nos dejan besar. No nos dejan dar un ósculo santo. ¿Por qué? Porque el coronavirus está. Qué triste y qué lamentable son las consecuencias de este juicio. Escúcheme bien. Iglesia, recapacitemos. Tiempo de degeneración. Muchas cosas se van a degenerar, pero otras se van a ordenar. Otras se van a arreglar. Yo creo que Dios guarda silencio, pero cuando Él hable, como lo está haciendo ahora, Él va a hablar lo que tiene que hablar y va a hacer que la gente que lee entienda. Para entrar en la conclusión de este mensaje, me encontré con estas palabras hermosas. Quiero leérselas. Si deseamos escapar de la ruina del perseguidor infiel, o sea, del anticristo, idólatra, supersticioso y cruel, y de la del profano, hagamos de los oráculos de Dios nuestra norma de verdad y deber. Tremenda palabra. El fundamento de nuestra esperanza. La luz de nuestros caminos a través de este mundo tenebroso hacia la gloriosa herencia de arriba. Oiga, qué tremendo consejo que nos da este escritor. Y dice, si deseamos escapar de la ruina, ¿de cuál ruina? De la abominación desoladora, del anticristo, de la manifestación del anticristo. Iglesia, tenemos que recapacitar. Si deseamos escapar de la ruina del perseguidor infiel, idólatra, supersticioso y cruel, del profano, hagamos de los oráculos de Dios. ¿De los qué? De los oráculos, de los santuarios, de las iglesias, nuestra norma de verdad y deber. Oiga, norma de verdad y deber. Yo le hago una pregunta y contéstesela a usted en su corazón en esta mañana, ahí donde se encuentra. ¿Usted ama la iglesia? ¿Usted ama el lugar donde se congrega? ¿Ama a las personas que se congregan? ¿Ama a sus pastores? Debemos de hacer de nuestros oráculos una norma de verdad y un deber. Poner como fundamento el saber que anhelamos volver a la casa de Dios, a la luz de nuestros caminos. Dígame si no es reconfortante ir a la iglesia cada vez que vayamos. Es algo nuevo. Yo no me imagino el día que volvamos. Yo anhelo el día que volvamos a la casa de Dios. Oh, a reclamar, a esperar la venida de nuestro Dios y la gloriosa herencia que nos espera en los cielos. Quiero que me acompañe, por favor, para concluir, al capítulo 11 de Daniel, versículo 32. Entonces usted dirá, bueno, pastor, ya nos habló, ya nos exhortó, ya nos mostró lo que es la abominación desoladora. Ahora, ¿qué? ¿Cómo tenemos que actuar? ¿Cómo debemos de reaccionar? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Vamos a la palabra de Dios. Daniel 11:32 dice: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto
Mas el pueblo que conoce a su Dios, centrémonos en esa segunda parte del versículo, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Qué nos está diciendo el profeta Daniel? Frente a la abominación desoladora, ¿qué tenemos que hacer los hijos de Dios? Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Dos palabras: esfuerzo y acción. Diga conmigo allá en su casa: esfuerzo y acción. Todo el que conozca la palabra, todo el que entienda este mensaje, entonces se esforzará y actuará. Mire, hermanos amados, no crea que Dios nos mandó para la casa a que nos olvidemos de Dios. No crea que Dios nos mandó para la casa para que no lo busquemos. No crea que Dios nos mandó para la casa para que perdamos el hilo de la revelación. No crea que Dios nos mandó para la casa a dormir, a comer y a engordarnos. No, Dios nos mandó para que tomemos en este tiempo de silencio, en este tiempo reflexionemos, nos purifiquemos, nos santifiquemos, nos preparemos para el grande, glorioso avivamiento que el Señor va a traer sobre la tierra. Iglesia, prepárate. Preparémonos. Yo quiero que usted se acuerde de los carritos de impulso. Los carritos de impulso, escuche bien, los carritos de impulso son los que usted lleva hacia atrás y usted dice: lo retrocedió, perdió. No perdió, está tomando impulso. Yo creo que la iglesia de Dios está tomando impulso para lanzarse a la última etapa gloriosa que Dios tiene para la iglesia, el grande avivamiento. Las iglesias volverán a reunirse y las iglesias empezarán a ver avivamiento tal cual nunca habían vivido. Eso es lo que está profetizado. Escúcheme bien. Se esforzará. Le voy a mostrar ejemplos bíblicos de esa palabra esforzar. Isaías 42:3. Pueblo de Dios, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará. Se esforzará. Isaías 42:13. 42:13 dice así la palabra de Dios: Jehová saldrá como gigante, mire el ejemplo, y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Oiga, si alguien quiere poner el ejemplo de lo que es un esfuerzo, es Jehová de los ejércitos. Tenemos que aprender de nuestro buen y gran Dios. Escúcheme bien. Mire lo que hace una iglesia cuando está confinada, cuando está guardada. Escúcheme bien, estos no son tiempos para flaquear, estos no son tiempos para la tristeza, estos no son tiempos para la pelea, estos no son tiempos para el disgusto, estos no son tiempos para la intolerancia, estos son tiempos de fortalecimiento en el Espíritu Santo, estos son tiempos donde Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra, despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Escúcheme bien. Dios está trabajando. Él no se ha quedado quieto. Y la gente que tiene el Espíritu de Dios tampoco se queda quieta. La gente que tiene el Espíritu de Dios se está preparando. La gente que está, el que no tenía tiempo para orar, ahora tiene tiempo para orar. El que no tenía tiempo para escudriñar, ahora tiene tiempo para escudriñar. El que no tenía tiempo para formar canciones, ahora tiene tiempo para que forme canciones. Escúcheme bien, prepárese, porque cosas grandes vienen, porque Jehová saldrá como gigante, como hombre de guerra, despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Oiga, escuche bien, tomemos el ejemplo. Así mismo tiene que salir la iglesia. Cuando salgamos de este confinamiento, Jehová saldrá como gigante. Diga conmigo: como gigante, como hombre de guerra me despertaré, levantaré celo, que cuando los cristianos hablen, la gente grite, vocee, y el Señor se levantará y se esforzará sobre
todos nuestros enemigos. Oiga, este es tiempo de guerra espiritual para los que oran, para los que claman, para los que gimen. Es tiempo para que usted y yo aprovechemos bien el tiempo y nos preparemos para la gloriosa venida. Prepararnos para los tiempos de abominación desoladora, de persecución y de los tiempos del fin, que no van a ser fáciles. Pero escúcheme bien lo que le voy a decir a través de esta predicación. La gente que conoce a su Dios se esfuerza. Ejemplo, Jehová de los ejércitos. Pero no solamente era Jehová. Nehemías también nos dio un ejemplo poderoso en Nehemías capítulo 2, versículo 18, de esfuerzo. Escúcheme bien, Dios le está diciendo a la iglesia: esfuérzate, esfuérzate. El pueblo que conoce a su Dios se esfuerza. Nehemías 2:18 dice: entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para bien. Oiga, qué tremendo ejemplo nos da Nehemías. Escuche bien, iglesia, prepárate, esfuérzate. La Biblia dice: entonces les declaré. Oiga, escúcheme bien, es muy importante lo que tú declares. Es muy importante el lenguaje que tú manejes. Es muy importante cómo tú declaras, te esfuerzas, declara. Como Nehemías, como la mano de Dios ha sido buena. Escúcheme bien, yo quiero oír, cuando volvamos a la casa de Dios, los testimonios de la gente que diga: cuando estuve allá en confinamiento, cuando más me encerraron, más me fortalecí, y Dios me hizo este milagro, y Dios me hizo aquel milagro, y Dios me envió la provisión, y Dios me trajo, y Dios me hizo. Y usted dijo: la mano de Dios ha sido sobre mí, pastor, en todo este tiempo. Escúcheme bien. Cuando la gente lo escucha hablar, a usted le sucederá lo mismo que a Nehemías. La gente, al oírlo hablar usted palabras de fe, ellos le dirán: levantémonos y edifiquemos. Escuche bien, tu lenguaje y el mío es muy importante, amado cristiano. Tu lenguaje y el mío son importantes. De la manera como hablas, tal es tu corazón. Entienda, hable como hablaba Nehemías, porque los que te escuchen se levantarán y edificarán, y así se esforzarán sus manos para bien. Pueblo esforzado y valiente, escucha esto. Por último, el apóstol San Pablo, Saulo de Tarso, nos da un ejemplo maravilloso y glorioso de lo que es una iglesia forzada. Hechos 9:22 dice la Biblia. Hechos 9:22 dice la palabra de Dios. Pero Saulo, dice la Biblia, pero Saulo, o sea, el apóstol Pablo, mucho más. Oye, escúcheme bien, se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Escuche bien esto. Saulo se esforzaba. ¿Sabe una cosa, hermano? ¿Usted cree que porque Satanás atacó el sacrificio, la ofrenda y el sacrificio, porque él quiere que la iglesia no tenga esfuerzo ni sacrificio? Estos no son tiempos para comer y comer. Tal vez aproveche la quietud, oremos y ayunemos para que el Señor se revele a nosotros, para que se mueva la bendita mano de Dios. Pero Saulo mucho más se esforzaba. Dios quiere un pueblo esforzado, que demuestre que Jesús es el Cristo. Un pueblo esforzado, un pueblo que tiene sacrificio, un pueblo que cuida y honra a Dios, verá la gloria de Dios. Y la abominación desoladora tendrá que huir de todos aquellos los que amamos a Jesús. Y acabo de hablar que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará. Ahora le voy a hablar que el pueblo de Dios que conoce a su Dios actuará. Salmos 119, 126. Voy concluyendo esto. Salmos 119, 126.
Esto se lo manda a decir el Señor a todos los que me están oyendo, ancianos, pequeños, niños. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Tiempo es de actuar. Oiga, tiempo es de actuar. Dígale que está a su lado, es tiempo de actuar. Oh Jehová, unos han invalidado tu ley, pero tú tienes que moverte. Tú tienes que planear, aprovecha el tiempo, planea, organiza, para que cuando salgas tengas todo ordenado y capacitado. Colosenses 1:29. Rápidamente, Colosenses 1:29. Dios dice, es tiempo de actuar, es tiempo de actuar, es tiempo de actuar. Colosenses 1:29 dice, para lo cual también trabajó, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Escúcheme bien, usted tiene que trabajar según la potencia que Dios ha puesto en usted. ¿Según la qué? La potencia. Hay una potencia. Hay algo que el Espíritu de Dios ha puesto en los hombres de Dios, en las mujeres de Dios. Escúcheme bien, esa potencia tienes que usarla para la gloria de Dios. Todos tus esfuerzos actúa según la potencia. No diga, ay, qué desaliento, ay, qué desánimo, ay, qué tristeza, ay, qué desolación. No, hermano, utilice, mire, para lo cual también trabajo, dijo Pablo, luchando según la potencia de Él. No es tu fuerza, es la fuerza de Dios, la cual actúa poderosamente en nosotros. Escúcheme bien, Dios está trabajando en nosotros para que nos fortalezcamos y salgamos como gigantes a devorar, Señor, este mundo, a ganar las almas, a salvarlas, a hacer que la iglesia se avive, a cantar canciones de cántico nuevo, no esas rebuscadas, revejidas de 1000 años. No, Señor, Dios quiere que los salmistas, escúchenme bien, los salmistas utilicen el tiempo, traigan cántico nuevo, traigan alabanza nueva, los pastores traigan pan fresco, orado, ayunado, estudiado, que lo lleven a su pueblo. Eso es lo que Dios quiere en este tiempo, que el pueblo de Dios entienda para quién trabaja, que luchen según la potencia del Señor, que actúa poderosamente en nosotros, que actúa poderosamente en nosotros. Y por último, termino con Efesios capítulo 3, versículo 20, en esta preciosa mañana. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Lea conmigo. Según el poder que actúa en nosotros. Ay, hermano, yo estoy tan gozoso de saber que Dios está orando a mi favor. Él está orando a mi favor. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, todas. No hay nada que Él no pueda hacer. Y lo va a hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos. Lo que viene es un avivamiento glorioso, mucho más abundante. Yo profetizo y creo en el nombre de Jesús que los cánticos serán abundantes, que la adoración será mayor, que no serán cosas reencauchadas, que serán cosas dadas por el Espíritu Santo, que la revelación se aumentará en su pueblo en este tiempo, en el nombre de Jesús. Mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Yo declaro que el entendimiento va a ser abierto para muchos, porque hay un poder. Escúcheme bien, termino esta palabra diciendo, hay un poder que actúa en nosotros. Lo dijo el Señor a través del apóstol Pablo en el capítulo 3, versículo 20. Hay un poder que actúa. O sea, no eres tú, es Dios en nosotros. Es Dios en nosotros, porque el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Pueblo divino del Señor, amado prójimo, que tanta falta nos has hecho. Escúchame bien en esta preciosa mañana. Escúchame bien. Prepárate en este tiempo, tú que conoces a Dios. Esfuérzate y actúa
actúa, porque el Señor nos está preparando para cosas gloriosas. Tiempos difíciles nos esperan, pero más grande y más poderoso es nuestro Dios que el anticristo de este tiempo. Preparémonos, amados, porque lo que Dios tiene para nosotros es un grande avivamiento. Yo creo en el nombre de Jesús que los tiempos de abominación desoladora se podrán ver con tus ojos, pero nunca entrarán a tu corazón, porque el corazón del que cree estará lleno de gozo, estará lleno de paz, de regocijo, de alegría, de mensaje nuevo, de cántico nuevo, de gloria nueva, de futura esperanza en Jesucristo, el Hijo de Dios. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos y en la tierra, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor, en esta preciosa mañana he predicado tu palabra. Tu palabra es verdad y es vida para todo aquel que cree, Padre. Señor, hoy reconocemos como pueblo, ore conmigo, dígale, Señor, hoy reconocemos como pueblo que somos culpables de los grandes juicios que están asolando la tierra. Señor, somos nosotros los causantes de que la abominación desoladora haya comenzado sobre la tierra, Padre. Señor, reconocemos y pedimos perdón al Dios del cielo y nos arrepentimos de nuestras iniquidades y nos arrepentimos de nuestros pecados y nos arrepentimos de nuestras maldades. Señor, en el nombre de Jesús, en esta preciosa mañana, yo te suplico, Padre, que el que lee entienda la palabra. Señor, en el nombre de Jesús, Padre celestial, mira cómo el hombre de pecado ha empezado a manifestarse, levantándose contra todo lo que se llame culto, o sea, de Dios, Padre, impidiéndonos, Padre celestial. Señor, pero yo creo firmemente, Padre, que tú vas a levantar un pueblo, Señor, que entiende lo que dice el Salmo 48, Padre, que grande es Jehová, digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Él es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Dice la Biblia, Señor, andad alrededor de Sión, dice la palabra, y rodeadla, contar sus torres, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, y Él nos guiará más allá aún de la muerte. Padre que estás en los cielos y en la tierra, Padre, permite que la iglesia en este tiempo aprenda a valorar. La iglesia aprenda a reconocer, Señor, lo que tenemos, lo que nos has dado, en el lugar que nos has puesto. Señor amado, el amor por el prójimo se ensanche en grande manera. Padre, yo sé que tú vas a levantar un pueblo que se esforzará y actuará en tu nombre. Padre, yo creo que estos son tiempos de silencio del Señor, pero también tiempos de preparación y de gloria para tu pueblo. Yo creo que tu pueblo está tomando impulso para el último avivamiento del último tiempo. Padre, yo creo que tú eres el Dios, Señor, que va a generar el espíritu y la vida en la iglesia de Cristo. Padre, declaro que las iglesias no volverán a ser las mismas después de todo esto, Padre, sino que las iglesias se multiplicarán, crecerán en fuerza y en poder, Señor, y se levantará un pueblo esforzado que actúa, un pueblo lleno de dones, de gracia y de poder del Espíritu Santo, para tu gloria y para tu honra, en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Escúcheme bien, amado hermano. Quiero de mi corazón, y al resultado de esta palabra, Señor, yo quiero decirle a usted que estos son tiempos difíciles, pero yo quiero que usted piense por un momento en su iglesia, en su pastor y en todas las responsabilidades que tienen los pastores con las iglesias. Y mi consejo es a todos los hermanos entendidos, a los hermanos que conocen a Dios: no abandonen a sus pastores, no abandonen el sacrificio, o sea,
Acompáñenlo en la oración, en el ayuno. Acompañen a su pastor y rodéenlo, y lo mismo que a los líderes de alabanza, de adoración, a ellos, a los que siempre han servido, a los diáconos, a todas esas personas, no las abandonen. Y lo otro es, tengan cuidado de la iglesia, de las cosas de la iglesia, del templo. Recuerde que muchos pastores no somos ricos, pagamos arriendo, tenemos que cumplir con las obligaciones, y el pueblo que conoce a su Dios, yo sé que se esforzará y actuará. Mi consejo, amados, es llamen a sus pastores, guarden los diezmos, guarden las ofrendas. Esto es para la gente que conoce y actúa y ama al Señor. Esto no es para los que no conocen, sino para los que conocen y aman al Señor. Respalden a sus pastores. Recuerde que ellos al igual que yo, todos nosotros dependemos de la iglesia del Señor, y también las iglesias están y van a continuar por un tiempo cerradas, pero yo quiero que usted sepa que el Dios de nosotros, Él nos prosperará, Él nos bendecirá, porque Él hará cosas grandes y maravillosas. Pero escuche bien, Dios siempre pone personas como ustedes, como yo, que entendemos y que actuaremos en su nombre santo. Dios les bendiga. Muchas gracias a todos. Gracias, Señor, por esta palabra que reconforta nuestras vidas. Si usted está allí, le invito a que esté unos minutos conectado, y antes de que se acabe este programa, adoremos al Señor antes de irnos. Y si usted se sabe esta canción, la cante junto conmigo. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver, pasar en la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver, pasar en la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí, Señor. Dígale la última vez. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor.